Bueno, pues aquí estamos con un compañero que conozco desde hace muchos años, que es Paco. Paco, para las personas que la conocen con Ujú. confianza, ¿vale? Francisco, pero bueno, todos los conocemos como Paco. Y Sí. él, bueno, lleva muchos años trabajando en temas de infancia y familia en uno de los ayuntamientos más importantes de aquí, de la isla de Tenerife. Quizás uno de los que más población tiene en el sur de la isla. Y siempre, o desde lo que yo lo conozco, seguramente también ha hecho muchas otras cosas, pero es conocido aquí en la isla por haber trabajado y continuar trabajando con infancia vulnerable y con sus familias, ¿no? Mm. Y bueno, ¿por qué he invitado a Paco a conversar un rato? Pues lo he invitado básicamente porque él lleva tiempo ya aplicando la práctica centrada en soluciones en su trabajo y quizás también incluso en su vida. Entonces, Ujú. a mí sí que me gustaría, por eso lo invité, a que nos contara un poco cuál ha sido la experiencia que él ha tenido desde que se inició en esto, de la práctica centrada en soluciones hasta ahora, ¿no? Paco, si tú quieres, antes de meternos en el meollo de la cuestión, a Ujú. mí sí que me gustaría que un poco nos contara, pues, cuál ha sido un poco tu experiencia profesional. Yo sé que tú eres educador social, Ujú. aparte primero maestro, ¿no? Ujú. Y que llevas tiempo trabajando en tu ayuntamiento, que es el Ayuntamiento de Granadilla, ¿verdad? Si no me Granadilla de equivoco. Abona, sí. Mm. Entonces sí que nos gustaría conocer un poco, pues, cómo empezaste, porque además fuiste de los primeros que empezó en temas de infancia aquí en la isla, porque creo que salió la ley integral de atención a la infancia en el año 97 y tú ya, Ujú. creo que por ahí ya estabas trabajando, ¿no? Sí, ya un año antes ya habíamos incorporado con mi compañera Teresa Cruz, la trabajadora social, dentro de los servicios sociales, que éramos un psicólogo, un educador y una trabajadora social y nada más, ¿no? Y ahí empezamos a construir entre todas las organizaciones en la isla Mm, de Tenerife, en otras islas, esta ley bueno, que fue una ley pionera y que ahora mismo está en el debate, ¿no? De qué pasará con mm, esa ley, ¿no? La ley integral claro. del menor en Canarias. Pero sí, hace muchos años, ¿no? Soy de los veteranos, pero siempre con la ilusión. Yo te decía que soy un apasionado de mi trabajo Mm, y con las personas que lidio día a día, que son los niños y las niñas y sus familias. mm, Y, y la verdad que esto ha sido como una ventana de aire fresco que ha entrado a mi vida personal y profesional, porque mm, 28 años trabajando en el Ayuntamiento de Granadilla Abona, en un equipo de apoyo familiar especializado. Es decir que este nombre es fruto del trabajo del modelo centrado en soluciones, porque nosotros nos llamábamos ETER, mm, equipos territoriales especializados en riesgo, y que claro, solo decir éter a la familia ya solo asustaba, ¿no? claro. Y como las palabras construyen la realidad, pues fruto de ese trabajo, en el año, yo soy muy malo para la fecha, Tony, 2013, 2014, Sí, por ahí sí. empezamos a hacer un trabajo contigo, todos los compañeros y compañeras del colectivo Avisur, en que somos los equipos de infancia de la isla, del sur de la isla de Tenerife, y tropezamos con esto y ha sido para mí personalmente pues un aire fresco a mi trabajo y a mi vida personal, ¿no? O sea, que podríamos decir que realmente tú empezaste a tener contacto con la práctica centrada en soluciones ahí, es decir, Ujú. en aquella investigación que empezó por Yo, ahí, yo, por el claro, es que 2012. yo antes no, ni idea. Sí, Antes no conocías. en mi ámbito, pues trabajábamos en los cursos de especialización, en el maltrato. Recuerdo un trabajo que hicimos con la Universidad de Valencia, ¿no? El Mm. maltrato infantil era el máster, ¿no? Parecía que nos educaban para maltratar, ¿no? Eh, pero desconocíamos cuando nos hiciste esta propuesta de ser campo de prácticas del trabajo tuyo y de Mar.
la verdad que de entrada con ciertas suspicacias, porque después de trabajar casi 18 años con un modelo centrado Mm, en los problemas, en las carencias, en lo que hacen mal las personas, eh, y con algo que sí que detectamos en esa investigación, bueno, que detectaste tú, que el trabajo que quema muchísimo cuando sí. estás siempre vigilando, que te van a mentir, que te la están colando, que estás Mm, siempre vigilando a las personas y a las familias y a los adolescentes, y que, mm, bueno, era un tema y que luego pues toda nuestra problemática, vivíamos en el sur de la isla, casi con recursos profesionales muy limitados, con un desgaste a nivel profesional muy grande, y esto ha sido un cambio radical, y yo creo que mm. por eso muchos de nosotros y de nosotras nos hemos agarrado a esta tabla, que es la práctica centrada en soluciones. Porque fíjate, Paco, tú después de aquella investigación te continuaste formándote. Es Ujú. decir, Sí, a ver, yo después de la investigación, eh, mm, recuerdo incluso que también me hiciste una entrevista, y para mí lo más importante fue que fue un cambio personal importantísimo. Y yo creo que yo siempre a mis compañeros y compañeras les digo que cuando algo se vive desde dentro, luego es más fácil poder transmitirlo a los demás, ¿no? claro. Claro, de yo verme que solo era pues el padre gruñón, la persona que siempre pensaba en qué pasará mañana porque va a haber un problema, el no disfrutar el momento, el no hablar de los proyectos, de las ilusiones de mis hijos, de mi pareja, Mm, etcétera, mm, pues a mí me hizo pensar y pararme y reflexionar con ellos también, mm, y yo creo que eso es lo que me ha ayudado, ¿no? mm. Y a partir de ahí pasa al lado profesional. Y eso sí que de un primer momento entendía que esto era un tema muy teórico, ¿no? Mm, Habían compañeros que habían hecho el máster, me recuerdo una compañera educadora de guía, Ana, y otros que habían hecho el máster, y dije yo, uff, un máster, no, qué va, no me voy a meter en esto y tal. Pero empecé a tocar, no sé, ser más manipulativo, ¿no? Esas pequeñas herramientas que nos habías dado y ponerlas en práctica, oye, y que, bueno, se van haciendo pequeños resultados, ¿no? mm, Primero, a nivel mío personal, más relajado, más tranquilo, con una escucha diferente, con una mirada distinta, mm, y nos presentaste algo que es entrenar, como montar en bicicleta, y dije, pues voy a tirarme por ahí, ¿no? claro, Más que la pura teoría, ¿no? claro, porque fíjate, tú, por ejemplo, después de la investigación, pues estamos hablando que eso fue en el año 2012, 2013, Ujú, han pasado 10 años, es mm, decir, y bueno, tú has continuado formándote en esto, has hecho el training, el primero que se hizo, luego hiciste el avanzado, ahora estás en el de intervención con niños, ¿no? ujú, sí. Y a mí sí que me llama la atención qué ha hecho que tú, a pesar de que hayan pasado 10 años, ¿no? Te mantengas ahí a lo largo del tiempo. Es decir, ¿por qué no has buscado otro modelo y sigues aquí profundizando en este, ¿no? Pues yo creo que por esa devolución que te hacen las personas con las que estás trabajando, ¿no? Mm, Primero mi propio equipo, que al final, como un efecto dominó, vas calando esta conversación. Cuando empiezas a hablar de las oportunidades y de las cosas buenas que le ocurren a las personas, mm, personales y a las familias con las cuales trabajas, el mm, cambio en la relación del equipo es diferente, ¿no? mm, Y luego con las personas, cuando simplemente le empiezas a hablar de esas oportunidades, en esa conversación que tienes con ellos y con ellas, pues no, o sea, no hablamos del problema, pero es como en otro abordaje, ¿no? Mirando más hacia ese proyecto de futuro, a qué les gustaría cuando terminemos este trabajo, acotar el trabajo. Yo recuerdo, Tony, que nosotros teníamos casos en ese momento, en el 2013,
teníamos expedientes abiertos del año 94. O sea, Mm, y con esta mirada hemos podido cerrar expedientes en 6 meses, en un año, mm, ¿vale? Que en algunos momentos, en algunos, hemos tenido que volverlos a abrir, pero no por sí, aquello, por lo que vinieron, por otras circunstancias. Es decir, claro. yo creo que ha habido ese descubrir que se puede hacer de otra manera y Mm, que es efectiva y mm. que es no te quemas como profesional, sino que estás ahí acompañando, clarificando, ayudando a que ellos descubran las soluciones que ya tienen. No sé, yo O sea, por ¿tú eso, dirías entonces que uno de los cambios más importantes que a lo mejor tú has notado es que son las familias que atienden ustedes las que quizás proponen, ¿no? ¿Qué quieren conseguir? es que Y ustedes son más bien como que los acompañan, ¿no? En ese claro, proceso. mira, Antes, ¿cómo era eso? es que cuando estuvimos trabajando la guía de intervención y el protocolo, que bueno, ahí estuviste también tú y muchos compañeros y compañeras de la isla de Tenerife, que fue un documento, yo creo que muy, muy importante, ¿no? Mm, Tanto el protocolo como la guía, se establecían unos tiempos y yo creo que los tiempos los tienen que marcar las personas, ¿no? Con las mm, que atendemos, ¿no? mm, Y eso a nosotros nos ha relajado mucho porque podemos estar 3 meses simplemente descubriendo quiénes son las personas que se están sentando en nuestro despacho, ¿no? Y que claro. ellos descubran también quiénes somos nosotros. Y Mm, a partir de ahí, pues la propia conversación, las propias preguntas van generando hacia dónde quieren ir. Y yo creo que nos ha relajado mucho más esos tiempos. Yo, como venimos de un sistema muy burocratizado, ¿no? Con unos protocolos que tenemos que cumplir y tal, eh, y esa mirada más hacia las personas que hacia el sistema. Es decir, mm, cuando atendemos a qué cosas necesitan, pues cuando hay que tomar una medida porque hay una situación de malos tratos o hay una situación de abandono, lógicamente ahí no estamos ahí eh, claro. con paños calientes. Pero a pesar de todo, en esos procesos también, esa madre o ese padre también tiene proyectos de futuro y Ya, también tiene un trabajo común y estoy seguro en el fondo quiere a su hijo o su hija, ¿no? claro. Entonces, es descubrir esas cosas con ellos y que son muy potentes. Mm. Eh, lo bueno es que mis compañeros y compañeras han, en una medida, en un grado o en otro, pero han ido utilizando este lenguaje. Eso, Un eso es lo que te lenguaje, iba a sí. preguntar, Paco, también, porque, o sea, tú, por lo que te estoy entendiendo, has notado cambios en las familias que ustedes atienden, en el sentido, parece, ¿no? En el sentido de que Mm, se consiguen resultados antes, en comparado cómo trabajaban ustedes, su manera de claro. trabajar anterior, ¿no? Mm, Y parece que se logran resultados más rápidos. Y por otro lado, parece que las familias salen como más satisfechas, ¿no? de mm, ese trabajo. Pero luego me acabas de decir algo que también me llama mucho la curiosidad, porque has dicho, ¿no? Porque también compañeros y compañeras en un grado u otro, ¿no? Parece que ujú, estamos hablando el mismo lenguaje. Y eso te quería yo preguntar, es decir, ¿qué efectos has notado que tiene esta forma de trabajar centrada en soluciones en compañeros y compañeras tuyos? Porque tú te has formado, pero yo sé que hay gente que a lo mm, mejor no se ha formado tanto, pero te ve a ti trabajar, ¿no? ujú, Y como esto tiene como un pequeño efecto contagio, digamos, ¿qué, claro. qué, qué has notado que ha ido ocurriendo, por ejemplo, con compañeros, compañeras de equipo? La verdad que cuando la realidad en la que estamos en el sur, yo creo que en toda la isla, ¿no? Mm, Es saturado. sí, La palabra sería saturados, ¿no? mm, Nosotros tenemos, el municipio de Granadilla tiene ahora mismo censados más de 65.000 habitantes, con una población superior a 10.000 niños, niñas y adolescentes, claro. y somos los mismos profesionales que hace 10 años. Mm, Y eso tienes dos soluciones, o decir, o tirarte las manos a la cabeza y estar quejándote continuamente y reclamando cosas que no se están dando, o simplemente intentar escuchar a las personas y que sean ellas las que generan esas soluciones, ¿no? Entonces, cuando mm, hablas
en las reuniones de equipo y en esas catarsis que hacemos, o bien con todos los equipos del sur o en mi propio equipo, ¿no? Mi propia área de trabajo, ¿no? Y le haces esas preguntas, ¿no? ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Qué Mm, podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos ayudar a las personas? Eh, Ahora que tenemos muchísimas problemáticas de chicos y chicas con problemas de salud mental, ¿cómo está mm, la salud mental en la isla de Tenerife, ¿no? mm, Eh, no nos podemos quedar de brazos y decir, pues, está muy mal, eso no me toca a mí, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarles, acompañarles? Y yo creo que eso ha ido calando, ¿no? Es verdad que en el primer momento, yo lo decía en el colectivo, que alguien tiene que ser como el vigía del modelo centrado en soluciones, ¿no? Como alguien que continuamente esté lanzando pequeñas perlas. Yo recuerdo que todo tu training, yo lo que hacía era reenviar a mis compañeros, ¿no? Todos tus PDFs, tus lecturas y tal, aunque ellos se los mandaba. Y eso ha sido años y años, ¿sabes? Y alguno lo ha leído, ¿no? Y de las conversaciones y de cómo trabajamos, que normalmente trabajamos siempre en co-intervención, hacemos intervenciones psicoeducativas o socioeducativas, etcétera. Pues en ese cómo hablamos, cómo intentamos hilar las preguntas, sobre todo con esa escucha diferente, que no es una escucha hacia qué cosas estás haciendo mal para yo decirte lo que tienes que hacer bien, ¿no? Que eso es lo que hacíamos antes, ¿no? Sino una escucha más hacia la fortaleza, hacia lo que sabes hacer bien, mm, hacia lo que te gustaría hacer con tu hijo, etcétera, etcétera. Eso pues va calando porque al final el poder se lo estás dando a las personas, no lo claro, tienes tú como profesional. claro, Con lo claro. cual, es que sí, Eh, tienes miedo porque a veces dices tú no lo controlas, ¿no? Porque son Claro, ellos los que controlan su vida. Pero es que esa es claro. la realidad. Esa es la realidad, ¿no? Y luego, Paco, ustedes también, aparte de que trabajan en cointervención, en equipo, una parte importante de tu trabajo también tiene que ver con la coordinación con otros profesionales de otros contextos, ¿no? Por Ujú. ejemplo, el escolar, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿has notado una diferencia en tu manera de enfocar esas reuniones antes y después de tu formación? Claro, muchísimo, muchísimo. Mira, incluso en las herramientas, nosotros tenemos, bueno, todos los ayuntamientos existen, ¿no? Los partes de derivación de casos que detectan los tutores o orientadores o equipos directivos para derivar al área de infancia. Nosotros hemos cambiado esos indicadores puramente de riesgo que observan en el aula o en el centro Mm, con mm, preguntas de escalas, por ejemplo. claro. O preguntas en qué soluciones has intentado hacer con este chico o con esta familia. ¿Qué Mm, cosas, qué capacidades o qué potencialidades tiene el niño? Y esas preguntas que son de descolocar, porque continuamente lo que el ámbito educativo cuando traslada un caso a los servicios sociales es porque tiene un problema y claro. no sabe cómo abordarlo, ¿no? Mm, Pues descoloca. Yo creo que este modelo o estas prácticas, ¿no? mm, Es tan potente, para ser trasladado a otros ámbitos que no solamente el nuestro, ¿no? claro. Y como ese efecto de poco a poco, ¿no? Porque Mm, que lo hemos visto con tus training, cuando vas a las jornadas y ves aquel auditorio inmenso de gente variopinta en cuanto a profesiones, ¿no? mm, Desde el ámbito educativo, sanitario, la psicología, el trabajo social, etcétera. O sea, una cosa que te llama la atención muchísimo como mm, esto no es exclusivo de una propia profesión. Yo claro, soy maestro, educador social, llevo muchos años en este campo y no soy terapeuta, pero claro. cómo puedo abordar las preguntas, porque en realidad lo que hacemos es preguntar Mm, y escuchar, de la misma manera que lo puede hacer mi compañero Miguel Ángel, el psicólogo, o lo puede hacer mi compañera Rosana, trabajadora social. claro, Entonces, claro. eso enriquece muchísimo y ayuda muchísimo a las personas, ¿no? Y entonces, Paco, pensando un poco en los años que lleva dedicado a esto, ¿qué es lo que más te ha podido sorprender a ti al trabajar de esta manera, centrada en soluciones? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Mira, hay
recuerdo una lectura de Steve que hablaba de palabras, ¿no? Eh, palabras que te llamen la atención, ¿no? Y habían varias. Una, me llamó la atención el tema de la humildad, ¿no? Mm, Cuando hablaba él de la humildad, ¿no? Eh, en el tema del lenguaje. Es que como herramienta, como poder, mm, cómo dices las cosas, va a tener un efecto o va a tener otro, ¿no? O cuando nombras algo, se va a producir, ¿no? Y no es como algo mágico, pero sí que si estás nombrando que es que yo quiero sentarme con mi hijo a poder hablar, tener una conversación con él, tienes muchas posibilidades que se dé a claro, cuando no lo nombras, ¿no? claro. Eh, y sobre todo yo creo que escuchar de otra manera, escuchar de otra manera, O sea que, porque eso favorece pues la conversación. Hay una herramienta súper guapa que nos enseñaste por ahí, de esas herramientas que han diseñado Marga y Mark, de esas cartas, para mm, aquellos chicos y chicas que a veces es difícil la conversación, ¿no? sí, Y esas cartas jugando simplemente favoreces cómo podemos llegar a construir ese trabajo común de trabajo con los chicos y con mm. las chicas. Yo recomiendo el training este que estamos haciendo final, ¿no? Que estamos haciendo con las herramientas con niños y niños, contigo y con Alba, Mm, porque la verdad que es tan interesante, tan potente el hacerlo con los chicos, porque a la vez, como efecto, lo hacen con sus padres. claro, Y eso es claro. una de las cosas que no estaba pasando antes, Tony. Hablamos de los niños sin hablar con ellos, tomábamos decisiones con los niños y las niñas sin darle voz a ellos, ¿no? Entonces, una cosa que a lo mejor tú dirías que te ha sorprendido es que cuando le das a los niños y a las niñas ese poder de decidir, ¿no? Mm, Demuestran que quizás saben cómo hacerlo, ¿no? claro, totalmente, Y yo creo que eso es una totalmente, sorpresa para muchos profesionales, ¿verdad? Porque total, total. pensar que un niño quizás por el hecho de ser niño, pues subestimamos muchas veces su capacidad para tomar decisiones, ¿no? O Sí. pensar que es lo mejor para la familia, ¿no? Los otros, los primeros, los profesionales, ¿eh? Mm, Porque si le preguntas a... El otro día tenía una conversación con alguien, no te voy a decir quién, le preguntaba si había conocido a los chicos que se estaba proponiendo una medida de desprotección y me dijo que no había hablado nunca con ellos. Y yo le dije, ¿y vas a meter a un niño en un centro sin hablar con ellos? O sea, claro, es que yo creo que nosotros tenemos que primero hacernos mirar un poco este tema y estas reflexiones las mm, tenemos en el equipo cuando por la dinámica de trabajo, porque tenemos muchísimo trabajo, a veces vamos muy al objeto mm, y a veces decimos, vamos a parar, vamos a escucharlos, vamos a ver qué opina él de esta medida que creemos que es la más adecuada, que sus padres pues que lo pongan en una residencia y le ha preguntado al pibe si quiere una residencia escolar. claro, ¿Cuál es cómo se sentiría, ¿no? ¿Qué pensaría él? ¿Qué mm, haría él, ¿no? mm, Esas tres análisis, ¿no? Pues yo creo que ayuda esto a veces también a mm, parar y mm. hacer reflexiones entre profesionales, con las familias, con los niños y las niñas, o sea que... Yo me imagino que tú habrás vivido pues muchas historias con las familias, tendrás en la cabeza incluso recuerdos, ¿no? Ujú, Ejemplos que te vienen a la mente, ¿no? Y quizás desde que vienes trabajando de una manera centrada en soluciones, ¿tú qué dirías? Ahora, ¿qué actitud tienes tú frente a las personas que se sientan delante de ti? Me refiero, ¿vas de experto, vas de acompañante, vas de qué? pues de entrada le planteamos eso, que no somos ningún experto, ¿no? O sea, Mm, yo creo que hay que ser sincero con ellos desde el principio. Una cosa que sí que me ha gustado mucho de esto es que es una cosa, es simple. No, como dices, no es fácil, porque hay que estar muy atento, hay que estar muy mm, atento a lo que te dicen para poder preguntar. A lo mm, mejor es interesante que entre sesión y sesión tener 10 minutitos para beber agua, para refrescarte, porque tienes que estar muy atento mm, eh,
pero tienes un handy que es que, como dicen también, ¿no? Que es que no hacemos daño con este Claro, modelo. claro, Y con lo cual, pues te puedes permitir el lujo de una sesión estar empanado, claro, claro. eh, porque somos personas también, ¿no? Mm. Y pedirles perdón porque no, y devolverles a lo mejor decirle, ¿y tú qué piensas de que esté empanado hoy, no? ¿No? Claro, Y eso también ayuda a la conexión, ¿no? De esas familias que antes teníamos resistentes, que para los que ponemos en práctica, pues no existe esa palabra, ¿no? No existe claro, familias resistentes, ¿no? Porque alguna buena razón tiene esa persona para hacer eso o claro, para decir eso, ¿no? Lo claro. que pasa es que hay que escarbar, ¿no? Hay que mucho escarbar. Y la verdad que yo tenía, no miedo, pero sí respeto a las prácticas. Por eso cuando al principio me decía, no, es que tú estás poniendo, no, yo no estoy poniendo en práctica esto, yo cojo algunas cositas y tal, porque yo creo que tampoco podemos aventurar a yo soy él. Pero el simplemente de que como lo dejas en que las Mm. familias son las expertas, son ellos los que deciden, son ellos los que hacen, pues yo creo que es mucho más relajante, ¿no? En cuanto al trabajo que hacemos con las personas. Y no, Dentro de las dificultades, que tampoco voy a pintarlo yo aquí, claro, porque dentro de las dificultades, ¿no? yo siempre pienso que tú no puedes entrar a trabajar de esta forma con las personas que atiendes y salir del despacho siendo el que eras antes. En cierta No, manera también a ti, a medida que vas practicando, te va cambiando, ¿no? claro, Entonces, claro. ¿en qué sentido esta práctica centrada en soluciones dirías que se ha infiltrado en tu vida, que ha entrado en tu vida más personal? Hombre, a ver, yo me llevaba muchas cosas a casa, eh, mm, de lo que escuchaba, de Mm, las dificultades, de que no todo está en tus manos como profesional, de muchas situaciones dolorosas, de muchas mm, personas que lo viven y lo padecen, y yo me lo he llevado mucho para casa, ¿no? mm, Y claro, al final eso cargas con las personas que más quieres, ¿no? Con tu propia mm, familia y tal. mm, Este tiempo me ha permitido vivirlo de otra manera, más relajado, porque es que efectivamente yo salgo de cada sesión eh, en un 90%, no te voy a decir que al 100%, pero un 90% eh, con un elogio, con un elogio hacia las personas que se han sentado en las sillas de mi despacho, ¿no? claro. Y, y, y lo bonito es que al final también hay una reciprocidad de ese elogio, ¿no? Mm, Cuando una madre te dice que le has ayudado a sentarse a hablar con su hija, ¿no? mm, Porque ella se sentía incapaz y que pudiendo hacerlo, pues mm, al final es una recompensa grande, ¿no? Y eso me ayuda también a hacerlo con los míos, ¿no? Con sentarme con mi familia, escucharles, ¿no? Acompañarles en sus dificultades, en su crecimiento, ¿no? Yo tengo tres hijos y ayudarles en ese crecimiento. Los tres son totalmente diferentes y bueno, O sea que en eso parte tu manera de hacer en la vida también has notado como que ha tenido un efecto. sí, totalmente. Mm. Y luego la ves, es como una especie, como las preguntas circulares, ¿no? O Sí. sea, al encontrarme yo mejor con mi familia, escuchar un poco más a mis hijos, es ser muy pendiente de las potencialidades y las capacidades que cada uno tiene y Mm, ayudarles a crecer en esas capacidades, más que en las carencias, ¿no? mm, Que tienen, que las tienen, como las tengo yo. Eso me ha ayudado a llegar al trabajo y también a ayudar a mi equipo cuando hacemos las reuniones. Yo recuerdo reuniones maratonianas, reuniones de horas, ¿no? Hablando de los problemas de las familias o cuando teníamos un caso atascadísimo que no sabíamos ni qué hacer con él y tal. Ahora las reuniones intentamos hacerlo lo más simples posible mm. y, y, y eso no cabe duda que ayuda al equipo, porque al final estás optimizando los tiempos Claro. para dedicarte a lo que tienes que dedicarte, que es escucharlos a ellos y estar más que Mm. regodeándonos
en una situación problema, ¿no? Fíjate que has dicho que, claro, tú trabajas en el sistema de protección a la infancia desde lo que es el ámbito local Ujú, y ya sabemos que es un contexto también a veces ha sido hasta ahora, un contexto muy coercitivo, ¿no? Donde se ujú, obliga un poco casi a las familias a venir, etcétera, ¿no? ujú. Pensando en cuánto de necesario es este enfoque y dónde, es decir, a fecha de hoy, en la actualidad, ¿tú dónde crees que el enfoque debería de entrar, de empezar a entrar más, a meter la pierna por ahí, ¿no? Porque sabemos que hay muchos ámbitos de trabajo, Ujú. sabemos que en muchos contextos pues, se trabaja de otras formas, ¿no? ¿Tú dónde dirías que es necesario ahora que el enfoque centrado en soluciones empieza a entrar un poco más? Hombre, sé de experiencias que ocurren, pero yo creo que en el ámbito escolar Mm, eh, sería muy potente. Hay unas experiencias súper bonitas que la hemos visto en las jornadas y tal, del trabajo con el tema del acoso, mm, para favorecer la participación de los niños y las niñas, la implicación de las familias dentro de la escuela, que al final te das cuenta cómo en la medida que los niños van creciendo va disminuyendo la participación de las familias en la escuela, ¿no? claro. Y cómo favorecer esto. Entonces, Mm, yo creo que sí que sería una práctica súper interesante incorporarla en las escuelas, ¿vale? Porque al final tenemos un déficit en nuestro ADN que nos dedicamos solo a ver las carencias mm, y lo que fallan, ¿no? Porque mm, tú evalúas sobre eso y cuando consigues un profesional de la educación que tiene simplemente, que tiene una mínima mirada diferente, ¿no? De que escucha al adolescente o que escucha a ese mm, padre que ya no sabe qué hacer con el chico porque no quiere seguir estudiando, tal, es un filón, es un filón. mm, 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 Y este modelo podría ser muy, muy útil, ¿no? mm. Existen toda la corriente positivista, o sea, que eh, no es como único, pero sí que creo que es una práctica que puede ayudar muchísimo a este ámbito. Todavía nosotros nos queda cosas que conseguir, ¿no? Ah, Y hablo del sistema de protección a la infancia, muchas sí. cosas, ¿no? Mm, mm, Y yo creo que ahora sería interesante, a lo mejor te lanzo el testigo, mira, está en revisión la ley integral del menor, que se quedó ahí a las puertas en la legislatura pasada. Y yo creo que hay palabras en la ley que deberían cambiarse mm, mm, y que cuanto más profesionales, si nos dan voz para eso, poder ayudarles a cambiar, que ya ha habido cambios, por ejemplo, en la guía de intervención hay está teñida eminentemente de esta práctica centrada en soluciones y de ese lenguaje cuidadoso, de ese mm. lenguaje que construye más que destruye, pues debería serlo. Yo creo que sería muy potente, ¿no? Todavía queda camino por delante, sí. Sí, todavía queda camino. Y mira, Paco, cambiando un poco de asunto, ¿cómo, pensando en lo que ha sido tu formación, ¿no? En lo que ha sido los Ujú. training y en lo que ha sido, ¿cómo ha sido tu experiencia en los training en los que has participado? ¿Cómo valoras esa experiencia? Mira, aunque tú me ves aquí, yo soy una persona súper tímida y, y a lo mejor no lo aparento porque desde mi equipo, desde Avisur, todo el día la gente habla Paco, pero eso ha sido un trabajo Mm, de años con lo cual la timidez se puede vencer y se puede mm, y yo soy el ejemplo, yo lo hablo esto con mis hijos muchísimo, ¿no? Eh, y los entrenamientos son una maravilla, porque en realidad es eso, es entrenar. Y mm, entrenar con compañeros y compañeras de diferentes profesiones, a diferentes niveles, poniendo en práctica las herramientas que nos deja y nos presenta la práctica centrada en soluciones, ¿no? Yo creo que mm, los entrenamientos son muy potentes. Es decir, que yo prefiero los presenciales al Zoom. claro. De hecho, yo me Ya. traslado, a pesar de que es un coñazo, a Santa Cruz, porque yo prefiero vivirlo allí, in situ, con ellos y con ellas, porque es más cercano.
es que te abres, Tú has ido, Paco, a otras formaciones también, a otros sí, cursos, ¿no? Porque sabes que mm, siempre estamos continuamente formándonos los profesionales que queremos hacer las cosas mejor, ¿no? ujú. ¿Qué destacarías como diferente este tipo de formación a otras que tú has hecho? Hombre, aunque hay un tronco común que es la teoría, es Mm, decir, en las dos visiones de formación hay un tronco común en la teoría, hay un experto, no cabe duda, alguien que guía, pero no cabe que en este training lo que hemos vivido estos últimos años con esta formación ha sido una formación práctica, pero práctica no solamente a lo nivel profesional, mm, mm, sino a lo nivel personal, porque nosotros hacemos de usuarios, de personas, con lo cual nos ponemos en posición de ellos y de ellas, y de personas y de profesionales que les acompañamos, con lo cual tenemos esa como doble visión, ¿no? mm. Y eso me ha ayudado, a mí personalmente me ha ayudado muchísimo a ponerme en el lugar, porque cuando piensas en alguien concreto, Claro. aunque no pone su nombre, pero yo estoy pensando en una adolescente o estoy pensando en una madre o en un padre Mm, y intento ponerme como si fuese él, con lo cual me estoy poniendo en su piel. claro. Y la verdad que eso a mí me ayuda muchísimo. Yo lo recomiendo Porque bastante. realmente tú hiciste el training el nivel uno que eso fue un año, y luego Mm, hiciste el training avanzado, que fue otro año mm, más, o sea, 2 años, y ahora sí, estás en el de intervención directa con niños y niñas, ¿no? Que sí, ese pues será un año que ya estamos a mitad también. sí. Pero sí que me gustaría, ya que llevas tanto tiempo formándote en esto, pensando en aquellos y aquellas profesionales que, pues, que no se han formado aún en el modelo centrado en soluciones, eh, ¿por qué tú les recomendarías que lo hiciesen, que hiciesen un training de este tipo? Por varias cuestiones. La primera, porque va a ayudar a, ¿cómo usarlo, no? No a a que tu profesión no te sientas quemado en tu profesión. Al final, es verdad que trabajamos por lo que trabajamos, Mm, pero la mayor parte vivimos nuestra profesión como algo bonito, algo pasional, ¿no? Algo que le echas muchísimas horas, ¿no? Yo estoy más en el trabajo que con mi familia muchas veces, ¿no? mm, mm, Con lo cual, por lo menos esta formación es un paso hacia descargar esas responsabilidades en las personas que están. Eso es lo primero. Lo segundo, porque es una manera de tener una mirada más abierta, ¿no? No mirando el ombligo, ¿no? Yo tengo la suerte de trabajar desde hace 28 años con los tres perfiles, trabajador social, psicólogo y el educador. Y yo jamás he tenido un problema con mis compañeros, jamás. mm, mm, Eh, pero sí es verdad que escuchando a otros hay dificultades a veces de trabajar en equipo y tal. Y mm, esta mirada te hace tener una mirada más de equipo, de un trabajo interdisciplinar, mm, de sentarte con el otro para escucharlo. mm. Y yo creo que sí que ayuda muchísimo a las personas que tienen ciertas dificultades para trabajar en equipo, ¿vale? Pues no todos tenemos esas posibilidades, ¿no? Y, y, a- Y no, dime, perdona que te corté. no, y lo tercero sería que al ser tan práctica y al ser tan inocuo, pues tú puedes poner en práctica una escala sin saber. Yo el otro día me llevé una sorpresa muchísimo con la herramienta de las tres casitas, porque yo la utilizaba de manera tan simple y cuando descubrí todo lo potente que es esa herramienta, dije, pero buah, es que no le he podido ni sacar ni el 1% de lo que es. Con lo cual, lo que te vas, estás continuamente en un proceso de aprendizaje continuo. Claro, porque, Paco, porque Mm, has dicho algo sí. que me gusta mucho y has nombrado las tres casas, pero fíjate que, claro, cuando uno ve la envergadura de lo que es una herramienta en sí, ¿no? Porque esta Mm, herramienta en sí mismo puede ser todo un plan de intervención, o sea, total. porque una vez que tú a esta herramienta que la trabajas directamente con los niños, Mm, se la muestras a los padres, ¿no? ujú, Ya estás,
empleando todo un plan de trabajo, porque ya no solo es el niño, ya es que la familia se implica al ver lo que sus hijos han dicho en estas tres casas, ¿no? Entonces, Exactamente, esto es exactamente. muy interesante, Sí, sí. sí, O sí, sea, tú has descubierto que en lo simple, ¿no? Está lo sí. efectivo, digamos. Exactamente. Y que luego este trabajo, o sea, esta formación es una formación continua, Mm, pero no es continua de estar viéndote a ti, Tony, o leyendo a Mark, o a Steve, o lo que sea, sino continua porque estás escuchando a personas que están construyendo su propia realidad. Y tú claro, solamente tienes una conversación con ellas, nada más. Y entonces, claro. No, no, estaba yo pensando, Paco, porque has dicho algo que es muy importante. Es decir, no es la formación te da la base, ¿no? mm, Pero mm, realmente quienes son tus maestros y maestras claro, para tú mejorar como profesional exactamente. son. Exactamente, exactamente. Nosotros cuando cerramos los expedientes, ¿no? Tenemos una última sesión con la familia. Ahora hemos hecho un formulario Google para que ellos lo puedan elaborar, muy sencillito, pero Mm, en esa conversación final es casi una conversación de elogio continuo hacia ellos, ¿no? mm, Y de gratitud también, de mm, gratitud por permitirnos mm, entrar en sus vidas, porque en realidad estamos entrando en sus vidas. claro. Intentamos no dejar huella, como decía, pero nos dejan entrar en su casa, en Mm, la familia de sus hijos, de sus parejas, mm, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en realidad es eso, son nuestros maestros para poder mejorar, mm, para poder seguir creciendo y mm. poder ayudar a otras personas, ¿no? O acompañando en esos procesos vitales, ¿no? Ya que casi que estamos acabando, sí que me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías a estos compañeros y compañeras que están empezando a formarse en esto, ¿no? Que se meten en un training de estos y están Ujú. empezando su formación, ¿no? ¿Qué le recomendarías a estos compañeros y compañeras? Yo creo que es lo que me pasó a mí al principio, no tener miedo, no tener Mm, miedo a poner en práctica lo que escuchemos, lo que leamos, lo que veamos, ¿no? Porque no va a hacer daño a nadie, a las personas. Y con mm, lo cual, el efecto que puede provocar, el buscar momentos brillantes en las familias, mm, o sea, cuál ha sido sus momentos brillantes, ¿no? mm, Y que los compartan contigo, la recompensa es enorme, ¿no? Y luego, pues, yo qué sé, lo del un proyecto común de trabajo, que no es un plan que tú ya tienes hecho, como teníamos antes, un plan de intervención familiar, que lo teníamos medio definido y lo ajustábamos un poquito y ya lo firmábamos. No, no, lo hemos hecho con ellos y con claro, ellas, ¿no? mm, Y lo han visto todo ese proceso. Claro, mm, es que el éxito tiene un porcentaje de éxito muy grande, ¿no? Es claro, verdad que hay factores que no controlas, pero cuando alguien se implica en lo que quiere conseguir, no es lo mismo que yo te lo diga que debes mm, hacer, ¿no? mm. Entonces, no tener miedo. Yo creo que es una práctica que ya más es sencilla. No me ha sido así, no ha sido difícil para mí. No, difícil en el sentido de comprensión, Mm, porque en realidad son palabras que usamos siempre, ¿no? Cooperar, escuchar, conversar, la potencia que tienen las palabras. Pues yo que sé, hay gente que es muy de palabras y le es mucho más fácil, claro. y hay gente que es mucho más tímida y es más difícil, pero no tener miedo. Es Una, decir, que tú estas palabras, lo que tú dirías que has vivido es que las has puesto en acción. O sea, sí, no se ha quedado solo en una cosa teórica de palabras y conceptos, sino que esos conceptos los has visto en acción. exactamente, exactamente. En Vale, acción, algo que puedes tocar. Mira, ya. el otro, hace tiempo, ¿no? Con un niño que era un flipado del Fortnite, y empezamos a trabajar. A mi compañero se le ocurrió la idea de hacer una escala con los personajes del Fortnite y Ujú, construimos la escala con él. Estuvimos una hora construyendo una escala, pero pintándola, ¿no? Con los personajes del Fortnite que yo no tenía ni idea y que tuve que empaparme en el rollo, ¿no? Y cuando le decíamos en dónde, en qué, con qué personaje se encontraba él, ¿no? Y qué tendría que ocurrir para que en vez de ese personaje fuera el otro, ¿no?
y cuando fuera el otro, ¿cómo se iba a sentir? Y cómo se iba a sentir su madre. Y tal. Me pareció tan espectacular el trabajo que el chico estaba haciendo, ¿no? Que bueno, yo no pude, mira que intento no ser muy tocón, pero lo abracé porque es que me pareció que el crío había hecho un trabajo y era chico con TDAH, un montón de problemas en el colegio, un montón de problemas en la casa y tal, y había sido capaz de Mm, una hora de trabajo con mm, nosotros wow, y definir qué es lo que quería conseguir con su madre y con su padre, ¿no? wow, ¿No? Son cosas que son de esas cositas que te dicen, contra, mm, eh, este trabajo es útil, ¿no? mm, Ese concepto de utilidad, yo siempre les digo a los adolescentes, cuando ya no seamos útiles para ustedes, hasta luego, Lucas. claro. Y es que esa es la importancia, ¿no? Mm, Yo no soy ningún policía, ni juez, ni nada, sino yo soy una persona que te puedo ser útil para un momento determinado. Cuando ya dejamos de ser útil, pues nada, mm. nos quedamos en casa. Y ya por último, Paco, y para acabar, Mm. ahora ya más pensando en ti, después de tantos años pues, trabajando de una manera centrada en soluciones, ¿quién es Paco ahora? Pues mira, te iba a decir como un niño, ¿no? Porque la verdad que he vuelto a ilusionarme con cosas pequeñas, ¿no? He vuelto a ilusionarme con hacer cosas bueno, que a lo mejor le puedo decir, pues chiquito, chorrada, ¿no? Simplemente con hacer un sendero que no lo había hecho nunca, con pasar tiempo con algunos de mis hijos. eh, a ver, uno de ellos se me va a ir ahora a Canadá, pues Mm, aprovecho ahora este tiempo para conversar con él, para seguir conociéndonos, porque siempre es un tema de conocernos y ir conociéndonos cada claro. vez más y tal. O sea, yo creo que es ser una persona más simple, no tan complicada como podía haber sido antes, Mm, eh, y simplemente preguntar, ¿no? Cuando ves esas caras, ¿no? A veces preguntar a tu familia, a tus amigos. No sé, yo creo que me ha hecho mirarme no tanto hacia adentro, pero sí también a mirar a las personas que uno tiene alrededor, ¿no? claro. Y bueno, yo me siento un privilegiado, lógicamente. Trabajo en lo que me gusta, Mm, tengo una familia que me quiere, o sea, y hago lo que me apetece en ese sentido, soy un privilegiado, ¿no? Pero antes quizás a lo mejor no me conformaba, ¿no? O Vivía sea como que más angustiado, ¿no? quizás tú dirías que ahora como que aprecias más la vida que tienes. Claro, sí, Mm. sí, sí. Paco, yo agradecerte mucho que te hayas prestado a conversar y compartir un poco lo que ha sido tu experiencia aplicando el modelo, ya no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Vas a ser el primero de, de un ciclo de conversaciones donde irán pasando compañeros y compañeras que están aplicando el modelo y van a contar también su experiencia, ¿no? Vale, Y para mí es, vamos, un privilegio escucharte, ¿no? Yo, claro. bueno, que sepas que esto va a quedar aquí como testimonio para muchas personas que se están formando en esto y que seguro que les va a ser muy valioso también tu experiencia. Así que muchas Vale, pues gracias. nada, aquí en Granadilla estamos y nos seguiremos viendo en los trainings, Tony. Yo te lo agradezco mucho y aparte que lo que comentábamos antes, ¿no? Que este modelo que haya sido un aire para muchas profesiones, Mm, no vinculada a una profesión concreta, pues eso da un enriquecimiento espectacular, claro, porque claro. todos tenemos una mirada de nuestra formación de matriz, ¿no? Mm, Yo desde el ámbito educativo, yo qué sé, mi compañero Miguel Ángel del ámbito de la psicología, o mm, Rosana del trabajo social, y esas miradas pues ayudan a las personas con las que trabajamos, ¿no? Y mm. enriquece nuestro trabajo. Genial, pues ha sido un placer, Paco. Muchas No, gracias. el mío también, hablar contigo, Tony. Gracias.